¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Acorde Intermitente, un programa donde las historias y la música son los principales protagonistas. Hoy nos acompaña en Plato Querido, una banda que por lo menos para mí es una de las bandas más interesantes del panorama indie nacional actualmente. Y bueno, el pasado mes de abril, si no me equivoco, publicaron su último disco, que seré yo, un trabajo que reflexiona un poco sobre dejar atrás la adolescencia, crecer en todos los aspectos. Pero bueno, nos lo contarán ellos mejor, así que ya os doy la bienvenida. ¿Qué tal estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Tú qué tal? Bueno, iban a ser dos, son cuatro, tenemos aquí a... Nos multiplicamos. a todos. Lo primero de todo, por conoceros un poco mejor, voy a ir de uno en uno. ¿Cómo llega la música a vuestra vida, no? Y bueno, lo tuyo es fácil de saber, pero ¿cómo se convierte en algo de lo que tú te plantees vivir? Pues la verdad es que en mi caso fue a raíz de conocerles a ellos, porque estábamos estudiando un ciclo de sonido nosotros tres, Roque llegó más tarde, y la verdad es que alguien dijo de tener una banda, y dije, venga, vale, pues vamos a probar a tener una banda. Y al final nos quedamos nosotros tres y luego ya llamamos a Roque, pero en mi caso, que puede sonar raro, ¿no? Porque llevo rodeado de música toda la vida, fue el conocerles a ellos, de decir, venga, va, pues vamos a ir por este camino. Voy con Antón. Yo, a ver, desde muy pequeño sí que empecé a estudiar piano, he tenido mis padres ahí a clases y la verdad es que les hacía conciertos en casa, en el salón, pero les hacía las entradas y todo, se las dibujaba, todo, o sea, me lo curraba. ¿eh? De hecho, mi hermano presentaba, bueno, eso era un show. Y supongo que desde esas, o sea, siempre me gustó, luego siempre pues, quise tener una banda con mis amigos, tal, bueno, pero es complicado. Es complicado. Y luego ya les conocí a ellos que se interesaron un poco y así fue. Yo, bueno, empecé a tocar el piano de pequeñito en casa, después me metieron en el conservatorio y ahí seguí, tuve épocas en las que no me gustaba la música ya, pero al final terminé estudiando la carrera de composición. Luego Antón me dijo, mira, tengo una banda, ¿te quieres venir? Y así Todo muy fácil. les conocí a ellos. Maravilloso. Yo estudié percusión Sí. y, bueno, no me gustaba mucho. Yo estoy allí por mi madre y tal, me obligaba a ir. Yo le decía, mamá, no quiero ir a la escuela, de verdad, déjame en paz, quiero jugar al fútbol. Pero me obligó y la acabé y al final, de hecho, estudié con tu hermano, con el hermano de Antón. Estudiamos percusión juntos y al final acabó saliendo esto. No, yo creo que todos tuvimos momentos de bajona. A ver, es fácil que la música en cierto punto te deje de gustar, ¿no? Sí. En el conservatorio Sí. era complicadete. Bueno, y habladme de ese nacimiento, ¿no? Si no tengo mal entendido, esto nació todo en un bar Sí, o algo así, de la nada. Contadme un poco. Sí, nació en el bar del ciclo que estudiábamos, pues en el típico recreo, descanso, estábamos todos allí y alguien del grupo, éramos como 8 o 9, ¿no? Éramos muchísimos, dijo, oye, ¿y si tenemos una banda? Y todos, alguno iría medio borracho, me imagino, no me acuerdo. Y yo, venga, va, yo hago letras, yo hago no sé qué, yo soy guitarrista, yo no sé cuánto. Y yo, bueno, venga, vale, pues, si queréis lo hacemos. Y al final, pues fue pasando el tiempo y los únicos que de verdad queríamos tener una banda éramos nosotros tres y así nació un poco Querido. Vale, contadme un poco en qué momento, o si hay un momento, ¿no?, en el que os dais cuenta de esto se está haciendo realidad, ya no es la broma de amigos que nos encontramos en el bar y decimos vamos a hacer una banda. ¿Cuándo veis que esto se convierte en realidad? Sí, yo creo que fue pues, el momento en el que Andrés y yo dimos un poco ese clic mental no estábamos haciendo como nadie en la banda estaba haciendo nada en concreto de composición y dijimos, nosotros dos vamos a hacer algo. Sí, Vamos a darle un poco de... Es ese momento de dejar de cantar o de hacer versiones, ¿sabes? De cantar las canciones de otros y hacer un poco lo que tú crees que tienes que contar. Sí. Y yo creo que ese es un poco el cambio que da el querer tener una banda, ¿no? El pasar a hacer tus canciones y contar las cosas que te apetece contar. Tomarlo un poco en serio. Tú te pusiste a estudiar piano. Sí, o sea, yo no sabía nada de música y me puse pues eso, a aprender lo mínimo de los instrumentos para poder utilizarlos y componer con ellos. Bueno, también el hacer versiones, ¿no? Como digo yo, te hace un poco de callo, ¿no? Sí, te marca un poco el camino, sobre todo yo creo que un poco más lo que es a nivel aprender un instrumento, ¿no? Al final, yo creo que lo que mola de aprender un instrumento es aprender a tocar las canciones que a ti te gustan. Luego ya que hagas tú las tuyas o no, pues ya depende de cada uno, pero el simple hecho de en el piano saber dar 4 notas y hacer pues las canciones de tu artista favorito es un poco una buena introducción a lo que es la música y luego componer tus canciones. Sacasteis un primer álbum, ahora estamos con el segundo que es Seré Yo y me gustaría preguntaros cómo notáis como banda, vosotros como personas, como músicos, ese crecimiento que habéis dado también a nivel vosotros mismos, con vuestra relación incluso de amigos, supongo, y también con vuestro público. ¿Cómo lo notáis, no? Sí, a ver, yo creo que
es como lo más obvio, ¿no? Pero es como todo mucho más maduro. O sea, ya lo empiezas a ver como una profesión y luego sí que es verdad que a nivel composición el primer disco fue como un disco muy solitario porque yo hacía las cosas en mi casa, Antón hacía las suyas en la suya y en este sí que quisimos que participásemos todos, ¿no? Entonces como que empezamos a componer más como banda, uno traía una idea de casa muy poco desarrollada y la desarrollábamos entre todos y yo creo que eso es como el cambio más grande. Y luego con el público yo sí que creo que hay como se nota que va avanzando el tiempo y tienes más canciones y la gente siente como más conexión con la pequeña trayectoria que tienes, ¿no? Vas a sitios y no, yo fui a verte a no sé dónde, no, yo vengo a verte desde el otro día, vino una chica desde Gijón hasta Vigo. Buena gente. Claro. Loquísimo. Y yo creo que sí que se empieza a notar un poco como esa fidelidad y de gente que de verdad disfruta de las canciones que estamos haciendo. Habéis arrancado una gira nueva, habéis empezado obviamente en vuestra tierra, en Vigo, pero tenéis Madrid, tenéis, si no me equivoco, Andalucía, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis vivido ese primer concierto y qué se puede esperar una persona que nunca haya ido a veros? Bueno, si nunca ha ido a vernos no es lo mismo que si ya vino, porque es un concierto muy distinto al de hace un par de años, ¿no? Hemos metido cosas nuevas, Antón está tocando otro instrumento otra vez, Ya. Una vez que no haces más que cambiando. cambiar de instrumento. Y sí, yo creo que sobre todo el cambio lo notará pues eso, la gente que ya ha estado en la gira anterior, que de repente ve unas luces, ve otro tipo de canciones, porque al final son canciones más Mucho más directas. accesibles quizá, ¿no? Yo estuve viéndoos en Galicia, me parece que fue. ¿De dónde viene el nombre de Querido? Necesito saber esta historia, por favor. A ver, querido, es una muletilla que usa Andrés siempre con las personas así más cercanas. Y cuadró que cuando estábamos justo en el momento de buscar un nombre para la banda, pues yo estaba estudiando un curso de marketing digital así de una semana y tenía que hacer un ejercicio y tenía que buscar un logo, entonces me entré en Google, la primera web que había de randomizador de logo, y el ejemplo que había era Querido. Y entonces dije, un momento. Se puso a Esa pensar. es mi futura banda, ¿no? Y se lo mandé a Andrés y yo creo que lo tuvimos bastante claro, que Sí. tenía que ser ese el nombre. Sí, aparte llevamos un tiempo ya dudando, ¿no? Sí, no, fueron No meses salía nada. de intentar tener un nombre y no salía nada. Sí. Hasta que llegó el logo random ese, el randomizador. Habladme un poco de este álbum musicalmente. ¿Cómo ha sido para vosotros ese proceso de crearlo, ¿no? ¿Y a qué suena? A ver, fue un proceso difícil, ¿no? Porque sí que me acuerdo que al principio nos costó. Teníamos como maquetas, pero como que veíamos que no iban a ningún lado. Y yo creo que al final, yo creo que marcó un poco el camino Corazón, ¿no? Yo me acuerdo que llegué un día al estudio con Corazón, con la melodía de la estrofa y con un piano. Y sí que teníamos claro que queríamos que fuese un disco mucho más de bajar el nivel de producción en cuanto a instrumentos, que fuese como mucho más natural, mucho más humano, que fuese más fácil más accesible, y ahí entra un poco Roque, porque aparte de que es el mejor músico de los tres con diferencia, Bueno, eso... pues decidimos como que el instrumento principal fuese el piano y rodear todo el disco alrededor del piano y la voz, y eso fue un poco lo que marcó la dirección del disco. O sea, hubo un cambio de dinámica en la composición bastante grande, porque pasábamos del primer disco que era, hacíamos las maquetas en casa, no teníamos productor aún, antes de hacer las canciones, entonces las llenábamos de instrumentación, o sea, metíamos todos los sintes y sonidos que se me ocurrían en casa, los metía, y en este disco fue distinto, o sea, de hecho, hubo algunas maquetas al principio que iban muy en ese rollo del primero, y llegamos al estudio y el productor nos dijo, mira, nanay, o sea, acordes en la guitarra o en el piano, y a partir de ahí construimos la canción. Se lleva mucho la palabra orgánico ahora, ¿no? Sí. Sí, somos muy orgánicos ahora. Hay un detalle que os preguntarán bastante. ¿Por qué todas las canciones son una pregunta? Bueno, pues esto nace al final de todo el disco, con el disco ya con todas las maquetas hechas, con la última, con qué va a pasar, pues me acuerdo que estuvimos como en el estudio y yo llevé como un estribillo y Sergio, nuestro productor, para que hubiese una canción completa, se puso a hacer como una melodía para la estrofa y me dijo, mira, te hago esto así en un momento y llegas a casa, tú haces la letra y así ya con la última canción ya decidimos cómo va el resto del disco. Y me gustó tanto la estrofa que hizo en 10 segundos que quité lo que yo llevaba haciendo un mes y medio y a partir de ahí construí la letra de qué va a pasar y revisando todas las canciones me di cuenta de que en el estribillo solo eran preguntas.
Entonces dije, bueno, si todas las canciones ya hechas te hacen preguntas todo el rato, yo creo que mola un concepto de disco en el que todos sean dudas y todos sean preguntas todo el rato. Sí, además nuestra generación como que vivimos en un constante dudar, ¿no? Sí. En general. Totalmente. Habladme un poco de esos audios. Hay audios que aparecen en el disco, son vuestros familiares, vuestros amigos, ¿no? Vuestra gente conocida. ¿Por qué decidís hacer esto y cómo ha sido? Supongo que ha sido muy especial para vosotros, ¿no? Sí, al final yo creo que lo más destacable de los audios es que son audios que existen, o sea, no están hechos a propósito para Claro. el disco. Una mañana llegué allí y les dije, oye, me encantaría introducir el disco como con un audio de mi padre, otro de mi madre y otro de mi hermano. Y una vez allí dije, en realidad, poneos a buscar audios de la gente de vuestro alrededor, lo mandamos todo al grupo que tenemos y a partir de ahí vemos qué sale de aquí, ¿no? Y nació un poco de ahí. Sí que la idea viene un poco del disco de 21, que abren su último disco lo abren con un audio, y me gustó mucho la idea, y a partir de ahí pues fue 1 o 2 mañanas de seleccionar audios y ponerlos en el sitio, que la verdad es que fue muy caótico. Supongo que tendríais un montón de audios. Tenemos ¿Cómo 100 elegís audios. eso? Yo creo que se iban eligiendo un poco solos, ¿no? Porque yo Sí, creo que porque también, algunos respondían a otros sin tener Claro. nada que ver unos con otros, y entonces fue un poco un juego, en verdad. Fue ¿eh? muy sí, divertido. fue más un juego de que también nos viésemos representados todos, ¿sabes? Que no hubiese 15 audios míos y Claro. 2 de Raúl, entonces fue un poco un juego de combinar, que combinasen entre ellos, que tuviese sentido y que nos viésemos todos bien representados. ¿Y qué os dijeron vuestros familiares en cuestión? Pues depende, muchos fliparon, otros no entendían ¡Qué nada. vergüenza! Claro, Algunos no se escuchaba a sí mismo tampoco. claro, no se otros daba no se cuenta. daban cuenta de que estaban Claro, ahí. el disco salió en abril, mi madre se enteró esta semana, creo, la semana pasada, de, sí, a mí de igual. que es ella. Yo, mamá, por favor, o sea, no te Eso significa que no reconoces. se lo ha escuchado. Claro, fue es que mi madre es una cosa. La frase de la entrevista. Bueno, chicos, venís de Galicia, nuestro querido norte. ¿Qué papel juega, ¿no, vuestra tierra en todo lo que hacéis? Porque también me he fijado un poco en que la estética de este disco es mucho más como de tierra, ¿no? De tener los pies en el suelo, de esas pequeñas cosas. ¿Qué papel juega vuestra tierra en todo este proyecto? A ver, yo creo que todo, ¿no? O sea, al final el disco está grabado allí en Playa América, que es como, pues, el Valmiñor es como la zona de mi infancia, de toda la vida, ¿no? Y además también pues todo el diseño gráfico de vídeos, portada y todo lo hace Pablo Tuche, que es un amigo mío de toda la vida, o sea, somos amigos desde que tenemos 4 años. Y lo grabamos todo allí en una casa en Playa América. Y yo creo que siempre hemos dicho que esto es como un disco de escuchar un domingo en casa, pues o de bajón, o de resaca, o de que no te apetece ir el lunes a trabajar, pero es como un disco de domingo, ¿no? Y yo creo que se nota, pues un poco, llevamos haciendo el chiste toda la promo, ¿no? Pero al final no hay nada más gallego que hacer una pregunta. En general, ¿sabes? Entonces yo creo que todo lo que es nuestra tierra va intrínseco en el propio disco. ¿Cómo hacéis para decir todo el tema portada? Es que es muy diferente a lo que habéis hecho anteriormente, ¿no? Sí, yo creo que también en esa parte nos dejamos, o sea, yo creo que sabemos delegar, ¿no? Porque en el primer disco se encargó el mejor amigo de Raúl de lo que es el diseño, que era como todo mucho más del espacio y tal. Y yo creo que nos gusta mucho a nosotros que, uno, trabajar con la gente de nuestro alrededor, que esté todo como hecho en familia, eso nos encanta. Y nos gusta mucho mandar lo que son nuestras canciones y que la gente que está a nuestro alrededor haga la interpretación de esas canciones y a partir de ahí haya un trabajo que sean capaces de plasmar lo que ellos ven pues, en una portada, en un vídeo. Y yo creo que tanto en el primero Bruno como en este Pablo fueron capaces de identificar al momento lo que nosotros queríamos a nivel gráfico, que nosotros somos un desastre sí, y no lo somos íbamos a conseguir horribles. en la vida. O sea, en la vida. ¿Cómo han recibido la gente estas nuevas canciones? Hablábamos de ese concierto de Vigo, supongo que lo sentiréis todo muy cálido, ¿no? En casa, como quien dice. ¿Qué os están diciendo? Muy bien, ¿no? Sí, el recibimiento es muy bueno. O sea, yo estoy... Sí, a mí me molesta porque yo el concierto lo sentí como bien, pero bueno, es el primer concierto de la gira. Claro, sí. De ahí para arriba, ¿no? O sea, Claro. y a la gente solo buenas palabras, en realidad. O sea, normalmente tenemos como críticas muy honestas de, bueno, bien, pero igual tenéis que corregir una cosilla y aquí yo salí como, bueno, pues nada. O sea, no habrá que ensayar más, ¿no? Es que realmente cuando vas a un concierto no te das cuenta de si el artista lo hace bien o mal. Esa es mi teoría. Yo te compro la teoría completamente. Hay colaboraciones con gente increíble, bueno, obviamente Iván, David, Diego Arroyo, Merino, también los tuvimos por aquí, son maravillosos. ¿Cómo surgen esas colaboraciones y qué os lleváis de trabajar con gente tan increíble?
Pues en realidad la única colaboración que iba a haber es la de Merino. La de Merino es la que teníamos clara cuando acabamos un poco la canción. ¿Cómo no conocía a vuestra madre? Se llama, Sí, ¿no? justo. Sí, esa canción que la hicimos pues, por allí, por Menduiña. De hecho, nació de rock esta canción. Y me acuerdo de estar haciéndole ya el día siguiente en el estudio, cuando llevé la letra, de decir, vale, aquí tiene que haber una voz femenina, y Sandra era como Increíble. la primera opción que vimos. Y luego el resto de colaboraciones nacen un poco a raíz de Universal, de nuestra discográfica, que todo el mundo se queja como de las discográficas y de las majors, y la verdad que nosotros estamos encantados con el equipo humano que nos ha tocado, y nace a raíz de nuestro AR, Miguel, que también es el AR de la moda, y pues de promo con David le dijo, no, empezamos a trabajar con Querido, no sé qué, y David, joder, pues me gusta mucho el primer disco, fui a verles al Sonorama, no sé qué, y a partir de ahí me llamó Miguel y me dijo, oye, ¿le puedo mandar el disco a David y a ver si sale algo? Y salió la colaboración con David, y a raíz de ahí, cuando ya había 2 colaboraciones, dijimos, mira, Si va a haber colaboraciones, vamos a hacer vamos ya a con todo. Pero se todas han quedado las todas muy bien. Claro, quiero decir. claro, no son colaboraciones que tienen sentido y que, Sí, Claro. un poco lo que decíamos antes, ¿no? De orgánico. Pues orgánico otra vez, es como todo, está todo muy natural, ¿sabes? Y al final, pues lo de Diego y lo de mi padre fue coger el teléfono, preguntar, y la verdad es que aceptaron los dos. Y yo Te creo dice tu padre, no, que no, mira, no. Es que no es un buen disco. Claro, Es que sois malísimos. si lo hubiese hecho otra persona, sí, bueno, pero no, la verdad es que quedó todo increíble. Tuvimos suerte. Obviamente te tendría que mencionar a tu padre, yo le admiro mogollón. ¿Cómo es trabajar con él y sobre todo qué te aporta, bueno, a todos en general, ¿no? Porque trabajáis todos muy de cerca con él. ¿Qué os ha aportado él musicalmente al proyecto? Sí, en realidad no ha aportado mucho porque él no ha querido meterse y nosotros tampoco le hemos pedido como muchísima ayuda, ¿no? Al final yo me acuerdo que sí, al principio de todo Antón y yo fuimos allí un día y nos dijo, mira, yo si queréis os ayudo en todo lo que quiera, pero tenéis 23, 24, 25 años, yo tengo 50, a nivel musical yo os ayudo lo que queráis, pero estamos en momentos muy distintos. Claro. Entonces, siempre que necesitéis ayuda, yo os la voy a dar, pero no va a salir de mí deciros, no, tirad por aquí, porque al final son puntos vitales completamente distintos. Y la verdad es que desde ese momento lo entendimos perfectamente y nos pareció como la... O sea, yo El sitio creo que hace correcto. un papel de... O sea, sabemos que está ahí y que es alguien que tiene mucha experiencia en el sector, Obviamente. evidentemente, y eso también aporta tranquilidad, ¿sabes? De conocer un poco más cómo es la industria, pues todo eso. Sí, todos los años que lleva, todo. Claro. Tenéis una canción que se llama ¿Qué va a pasar?, que tenemos el videoclip preparado para que veamos. Habéis hecho un vídeo como tocado en directo, todo esto, pero ¿cómo se produce ese paso de vamos a hacer una canción? Es difícil trabajar con tu padre, es difícil, es tu padre al final, es mucha confianza y también a lo que te enfrentas, ¿no? Posteriormente yo creo que siempre puede haber comparaciones, ¿no? Sí, yo creo que lo hicimos también un poco para ese argumento como desmontarlo un poco, ¿no? Eso Claro. de no cantáis igual, no se os diferencia. Yo creo que al final no hay nada mejor para demostrar lo que es mentira que cantar una canción juntos y a cualquier persona que se lo pongas te das cuenta de que cantan 2 personas completamente distintas, ¿no? Y yo creo que nació un poco de que, a raíz de lo que hablamos antes de las colaboraciones, sí que sabíamos que si iba a ser un disco de colaboraciones, que va a pasar, queríamos que la cantase él, porque al final yo creo que él abre el disco con el primer audio, ¿no? También nos parecía como bastante bonito que lo cerrase, y en cuanto a lo que es el nivel de texto, yo creo que es como muy emocionante que yo cante las frases que canto y él cante las frases que canta. Yo creo que era como cerrar el círculo de la mejor forma posible. Pues vamos a escucharlo juntos, si os parece. Pierdo la cabeza cuando pienso en lo que pueden llegar a pensar. Cargo de conciencia o libertad. ¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar? Falta de coherencia o de moral. Siempre estoy queriendo claudicar. Será mi libertad la que se encarga. ¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar? Es como que planteáis la misma pregunta para 2 generaciones completamente distintas, ¿no? Y se forma ahí un poco eso, ¿no? Sí, yo creo que
no deja de ser una pregunta universal, ¿no? Solo que cada generación tendrá una pregunta, o sea, una respuesta distinta. Nosotros, en nuestro caso, creo que aún no tenemos respuesta, pero yo creo que es como una pregunta muy universal, que es un poco Yo lo no que sé si hay dices tú. respuesta, ¿eh? Claro, eso ya habrá que Yo preguntárselo no a sé ellos. si con 70 años tendré respuesta para... Pues no lo Para sabemos. esta canción, Cuando vale. lleguemos lo sabremos. Ya lo descubriremos. Sigamos. Si llegamos, dice. No quería dejar pasar la oportunidad antes de terminar de hablaros un poco sobre las redes sociales porque me ha llamado muchísimo la atención, estáis como muy a tope en redes sociales. ¿A quién se le ocurre todo esto? ¿Os habéis llegado a creer como un poco, somos creadores de contenido pero también hacemos música? ¿O somos músicos pero hacemos contenido? ¿Cómo La verdad lleváis es todo que este tema? Sí nos da fatal las redes sociales, Oye, pues cualquiera lo diría, ¿eh? pero tenemos ayuda. Claro. Entonces, pues como dijimos ya, el disco está hecho con gente cercana, nuestro equipo de trabajo es gente cercana y en las redes no iba a ser distinto. Y pues es que es un medio que tenemos que trabajar igualmente, es lo que toca. Entonces, si hay que hacerlo, pasarlo bien por lo menos mientras lo hacemos. Sí, fue darle un enfoque un poco de... O sea, nos ayuda Marta Vidal, que es una amiga nuestra, que yo me reuní con ella y me dijo, no tiene sentido que tengáis unas redes como la del resto de bandas, porque personalmente no sois como el resto de bandas, ¿sabes? Entonces, no tiene sentido que intentéis hacer unas redes como las de Viva Suecia o Siloé, vamos a hacer unas redes de Querido. Entonces, ella y yo nos pusimos a pensar ideas y a raíz de ahí ya fueron surgiendo ideas un poco de todos. Y yo creo que al final la clave es que nos lo pasamos bien haciéndolo, que es algo que pensábamos que no iba a pasar nunca. Surrealista. Que Claro. Se nota, se nota. Claro, entonces el quedar cada 15 días para tener que grabar los reels de las próximas 2 semanas no deja de ser un trabajo, pero pasa a ser algo como un momento como muy divertido y entretenido. Hablando un poco de ese concierto de Madrid, ¿cómo estáis? ¿Qué os esperáis? ¿Qué va a pasar? ¿Estáis nerviosos? ¿Tenéis ganas? Nervios yo no. Nervios no, No pero somos bueno. muy de... Muchas ganas, yo Nunca creo nos que hay. hemos puesto nerviosos. Sí, no somos muy de ponernos nerviosos, la verdad, pero yo creo que hay muchas ganas de un poco lo que decía antes Raúl. Es un show distinto y yo creo que mola que... Estábamos un poco aburridos del anterior show y mola meter canciones nuevas que nos gustan. También es normal que nos gusten más que las anteriores, ¿no? Las hemos hecho más tarde. Pero además entonces ha currado un show de luces espectacular y la verdad que yo creo que lo cogemos con muchísimas ganas. Bueno, además el público de Madrid siempre Sí, siempre cumple. responde Sí, muy Sí, bien. sí. Es- La verdad es que sí. Hemos tenido mucha suerte en Madrid siempre. La verdad que muy bien. Bueno, si dentro de 10 años escucháis ¿Qué seré yo? ¿Qué os gustaría, ¿no? recordar de este momento que estáis viviendo ahora mismo? Yo creo que me gustaría que fuese como el principio de algo, ¿no? O sea, que una pregunta que abra sobre el futuro sea el principio y mires para atrás como diciendo, vale, este fue el punto en el que pasó no sé qué cosa, pero como que pasó algo que de verdad te cambia la vida y te emociona el recordarlo, ¿sabes? Que no sabemos si es seguir con Querido, si es dejarlo y dedicarnos a otra cosa, no sé lo que va a ser, pero que haya significado algo en nuestras vidas, yo creo que mirar atrás y decir, wow, sin esto no hubiese pasado nada del donde estamos ahora mismo. También todo lo que estáis disfrutando, ¿no? Bueno, y lo que os queda con el disco, ¿no? Sí, yo creo que al final yo creo que sacar un disco es muy emocionante, ¿no? O sea, es algo que yo en mi vida me había planteado, ni dedicarme a la música ni nada, y estar sacando un segundo disco rodeado de gente que te quiere, gente que está luchando por tu proyecto, yo creo que es algo... Yo no he vivido algo parecido en mi vida, desde luego. Entonces yo creo que es algo como muy emocionante. Y para terminar, si pudieses responder a una de esas preguntas que aparecen en el disco, ¿qué pregunta responderíais? Es difícil, ¿eh? Claro, que supiésemos responder, que nos den la respuesta, yo creo que es que va a pasar seguro. Pero... ¿Por qué? Porque, aparte de porque creo que es la pregunta que nos vamos a hacer todos el resto Tampoco de sé nuestra si es vida. bueno saber qué es lo que va a pasar. Ya. Igual no te compensa saberlo. Ya. Porque igual si sabes lo que va a pasar, pues luego ya te no viene la tiene, bajona, claro. ya no tienes Ya nada. no tiene ilusión. Claro. Ya, puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Igual no es la mejor. Sí, igual mejor saber y si puedo soportarlo. Es buena, Claro. Si puedo estar preparado. Porque no te para lo dicen que qué va a venga. pasar, pero sabes si vas a poder Claro, soportarlo. claro. Me encanta porque él da pinceladas. Sí.
Si no puedes soportarlo, ¿qué? Que también es una bajona. Respondes lo que respondes, es una bajona. Si no puedes soportarlo, pues te vas a otro lado, a la carpintería japonesa. Y ya Mira, está. por ejemplo. Bueno, chicos, me tengo que despedir porque obviamente os queremos escuchar cantar aquí en Plató. ¿Qué va a pasar? Muchísimas gracias por estar aquí. Estáis invitadísimos siempre que queráis y que os vaya todo genial, obviamente, y que nosotros lo veamos. Muchísimas gracias. A todos vosotros y vosotras me despido ya. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un programa más. Os dejo con Querido. Pierdo la cabeza cuando pienso en lo que pueden llegar a pensar. Cargo de conciencia o libertad. ¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar? Falta de coherencia o de moral. Siempre estoy queriendo claudicar. Será mi libertad la que se encarga. ¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar? No puedo dejar de pensarlo. ¿Quién me da mi seguridad? No sé si puedo aceptarlo. ¿Qué seré yo? ¿Qué va a pasar?